me siento muy contenta de poder compartir de nuevo en esta tarde con Angélica. Ella, pues ahora sí que estamos en un espacio entre mujeres, pero sobre todo entre amigas. Y vamos a compartir un tema, yo creo que me ha tocado escucharlo mucho con mis amigas, con mi familia, esta duda que a veces podemos tener de ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo puedo escuchar la voz de Dios? Muchas veces decimos, ¿no? A Angie, muchas veces decimos que se haga la voluntad de Dios, pero ¿cuál es? ¿Cuál es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es esa indicación o esa guía? Yo recuerdo que hace algunos años me pasaba, me imagino que a ti también, escuchar a personas que decían, es que Dios me dijo, Dios me dio esta instrucción para nosotros mismas, ¿no? Y yo, pues yo quiero eso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a estar platicando y compartiendo este momento, esta charla agradable y pues bueno, vamos a hablar sobre este tema. Claro que sí, pues muchas gracias Araceli por invitarme. Es un placer para mí estar aquí y compartir un poquito de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Como dices, esta charla va a ser diferente porque va a ser entre amigas. Así que, y para ustedes también. Y pues bueno, empezamos con esta parte de cómo escuchamos la voz de Dios. Hay personas que lo han escuchado de manera audible y wow, ¿no? Qué impactante, y lo podemos ver pues en la Biblia, pero ¿cómo empezamos a escucharla, esa voz, Angie? Pues sí, una de las maneras que creo que es más práctica de escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Entonces me gustaría que empecemos por ese camino. Claro. Por la palabra, porque a veces queremos que Dios, como dices, nos hable audible o que venga una tormenta y nos enseñe, pero en realidad a veces Dios es más práctico, es más sencillo, es a través de su palabra cuando Él nos habla. Y claro que Dios lo puede hacer, ¿no? En esta forma audible y bueno, pero ¿cómo? A través de su palabra. ¿Cómo empezamos y bueno, es que algo... Yo creo que a muchos nos ha pasado o nos pasó en algún momento empezar a leerlo y ni siquiera entender nada, ¿no? O sea, de lo que estábamos leyendo. Pero bueno, sé que es parte de un proceso. Así es. Pues una de las maneras, cuando yo empecé mi caminar con Jesús, es a través de su palabra. Simplemente empecé por el comienzo. Yo dije, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mi vida? Sus propósitos, las respuestas que Él tiene para mí. Entonces empecé simplemente a abrir el libro de Génesis y empecé por el comienzo. Otras personas empiezan por el Nuevo Testamento, otros abren los Salmos, Proverbios, que tienen mucha sabiduría. Hay consejos muy sabios para nuestro diario vivir, pero yo simplemente empecé por Génesis. Esa fue la manera que Dios trató conmigo, por Génesis. Así que me fui desde el primer libro y empecé hasta el Nuevo Testamento, y así fue Dios hablándome a mi corazón. Claro, y creo que algo bien importante es que cuando estamos en este momento de leer, de querer que Dios nos hable a través de su palabra, es importante ese momento en el que nosotros guardamos silencio para que podamos escuchar lo que Dios nos habla, porque muchas veces podemos agarrar la palabra y empezamos a leerla y sin duda la palabra no regresa vacía y siempre nos va a hablar. Pero hay momentos en los que no nos detenemos, ¿no? a decir, ¿qué me quiere decir Dios en esta palabra? ¿Qué es lo que en este momento yo puedo aplicar en mi vida? Y empezamos a tener esta meditación con la palabra. Así es. Y una de las maneras también y creo que podemos ir al siguiente punto, es la oración. Entonces, la palabra con la oración, porque hablaste de meditar. Entonces, la oración es meditar. No es algo extraño, no es algo raro, sino simplemente meditar en la palabra. ¿Qué es lo que ese verso te está enseñando? ¿Cómo Dios está hablando a tu vida y a tu situación? Entonces, esa es una de las maneras que yo he aprendido a escuchar de Dios a través de la meditación. Claro, y en esta oración, como les decía hace un momento, hay espacios en esta oración en los que tenemos que guardar ese silencio para que para poder escuchar lo que Él nos está queriendo decir. Porque sin duda Dios quiere hablarnos siempre y de todas las maneras posibles y de todas las formas posibles. Pero bueno, en este momento en donde estamos
leyendo la palabra o escuchando, debemos tener ese momento de silencio. Por ahí hay una frase que me gusta mucho, Angie, que dice, no ores hasta que Dios te escuche, ora hasta que tú escuches la voz de Dios. Amén, así es. Entonces, al orar, como dices tú, guardamos silencio, porque tenemos que practicar la presencia de Dios. ¿Cómo practicas la presencia de Dios? Guardando silencio. Imagínate que tú estás, bueno, como ahorita nosotros, tú hablas, yo respondo, yo hago una pregunta, a lo mejor tú respondes. Es lo mismo con Dios. Cuando estamos en oración o estamos meditando en su palabra, ese Selah que dice Salmos, ese es una pausa, es un espacio donde nosotros, ok, ya te dije todo lo que te tenía. Ya me desahogué. Ya me desahogué contigo. Ahora Dios te dice, ok, ahora tú guardas silencio, ahora yo voy a hablar, ahora yo voy a tratar con tu corazón. Ahora yo voy a depositar en ti mis planes y propósitos. Tú ya me dijiste todo lo que sientes, que es bueno desahogarnos con Dios, ¿verdad? Como mujeres traemos tantas cosas, de verdad que cargamos con muchas cargas, porque de verdad que tenemos mucho trabajo. Pero Dios dice, ok, ahora toma ese espacio, descarga todo lo que traes, porque a veces no podemos escuchar la voz de Dios porque estamos tan cargados de pensamientos, de ansiedad, de preocupaciones, que todo eso se acumula en nuestra mente y a veces no podemos recibir. Entonces tenemos que dejar de todo eso y para recibir la palabra de Dios. Claro, y es como ahorita, ¿no? Muy bonito ejemplo. O sea, si estamos aquí platicando y yo me suelto, hable y hable y hable y hable. Y yo, va a llegar un momento en el que se acabó este tiempo en donde estamos platicando, me voy y yo, ay, no me dijo nada. O sea, pues no la dejé hablar, ¿no? Ni siquiera dejé que ella pudiera contestar todo lo que yo estaba hablando, ¿no? Porque a veces pensamos también en esta que a veces estamos orando y es como nosotros, y no, o sea, realmente la oración pues es más para nosotros, ¿no? Para poder nosotros escuchar. Uh-huh. Así es para que nosotros podamos venir y escuchar el corazón de Dios. Yo cuando escucho el corazón de Dios palpitar es cuando guardo silencio. Cuando tú vas al médico, simplemente yo estuve con el cardiólogo y me dice el cardiólogo, ok, respira profundo. Yo no puedo estar hablando, yo no puedo estar ay, ¿cómo le fue el fin de semana? ¿Qué va a ser el fin? No, el cardiólogo me dice, guarda silencio y luego te pone para escuchar tu corazón y luego dice, guarda silencio, respira profundo. Y es cuando el cardiólogo puede escuchar el sonido de mi corazón. Wow. Es lo mismo con Dios. Tienes que guardar ese silencio para que puedas escuchar el corazón del Padre. ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Entonces, guarda ese espacio durante tu oración y ok, ahora recibo lo que tú tienes para mí. Y verás cómo Dios empieza a hablar. Y en estos momentos, Araceli, yo te puedo decir que es cuando las lágrimas empiezan a caer, porque yo empiezo y empiezo a recibir y es tan claro, tan directa la palabra que lo estoy leyendo y Dios está tratando en una área de mi vida. Y es ahí cuando digo, gracias Padre, porque ahora es cuando ya la presencia llega, por eso tienes que practicar la presencia de Dios en el silencio. Wow, qué lindo, ¿no? Porque sí, o sea, muchas veces es como en esta plática nada más, pero sin esperar ese momento. Uh-huh. Y bueno, es ahí, en ese silencio, en donde también Dios empieza a hablarnos a través de nuestros propios pensamientos. Uh-huh. Y pero tenemos que estar muy atentos a qué es lo que hay ahorita en mi corazón, qué es lo que hay, qué es lo que yo, a lo que le estoy dedicando tiempo en mis pensamientos, porque podemos confundir, o sea, esos pensamientos que vienen de Dios o esos pensamientos que son míos, pero ¿cómo empezamos a identificar también esos pensamientos que sabemos que no son míos, que vienen como una respuesta, como esas palabras que Dios nos quiere hablar? Uh-huh. Yo siento que es como una convicción. Hablábamos tú y yo antes sobre el instinto, ¿verdad? Nosotros tenemos ese instinto de saber si vamos para la derecha o a la izquierda. Dios nos ha puesto esa intuición
en nosotros para poder saber. Entonces, ahí es cuando traemos nuestros pensamientos a la luz de la palabra. Y si te das cuenta, seguimos volteando a la luz de la palabra. O sea, los ponemos a prueba, a la luz. Entonces decimos, ok, ¿este pensamiento viene de Dios o viene simplemente de mí? O sea, de lo que yo estoy pensando o sintiendo, mis emociones. Entonces ya lo pones a la luz de la palabra y si se alinea lo que tú estás pensando a la palabra, entonces se puede tomar como algo válido, como algo, ok, ese es el camino. Y tú lo vas a sentir en tu corazón. Nosotros sabemos cuando sí es y cuando no es. Así es. Bueno, entonces nos va hablando a través de la palabra, nos va hablando a través de la oración, a través de nuestros pensamientos, nuestra intuición. Ajá. ¿De qué otra? A través de las personas nos va hablando Dios. Así es, a través de las personas, por ejemplo, aquellas personas que te rodean, que son personas sabias, ¿verdad? No dice que ahí dicen que vaya con un abuelo, con alguien que ya ha vivido y que ha tenido esa sabiduría. Entonces, también ten cuidado porque no todos te pueden aportar a lo que Dios está diciendo. Hay personas que a lo mejor simplemente como Job, cuando sus amigos le aconsejaban, cuando Job estaba pasando por este proceso tan difícil, que perdió su casa, sus hijos y todo, había amigos que sí le aconsejaban bien, pero también había amigos que de hecho hasta lo frustraban un poco más. Entonces, si tú hablas con alguien y te quita la paz, te roba la paz, entonces ahí es un indicativo que a lo mejor por ahí no es. Entonces, sí, a mí me encanta, o sea, es como que esta brújula, o sea, cuando decimos, me está hablando, ¿no? Si da paz, es de Dios. Amén. O sea, si no me está dando paz, es la mejor, no sé, el mejor termómetro, brújula. Ajá. Si me da paz, por ahí es. Si no, no es por ahí. No es por ahí, exacto. Entonces es por decir, ¿no? Voy a mi casa, me acuesto, después de platicar con alguien, ¿no? Y a veces me pongo a platicar con alguien, voy a mi casa y me siento como más alivianada, más como que pude descargar, tú sabes, y como que sentí propósito y dirección. Pero a veces platico con alguien y no, hombre, salgo más tensa, más preocupada, más confundida. Entonces, si me trae confusión, es como que por aquí no es. Esta amiga como que no. Entonces, y cuando platico contigo, o sea, siempre digo, ay, ¿de dónde sacas todos esos consejos? Le digo, déjame escribir esa frase porque como que llegan directo a mi corazón. Y yo sé que, por ejemplo, tu amistad es amistad de Dios. Amén. Entonces tú puedes identificar cuando Dios te envía a las personas para qué propósito y para qué van a estar ahí. Claro, y es ahí donde sabemos que a veces no nos puede gustar lo que Dios nos está diciendo o no está tan padre esta corrección que Dios nos está diciendo y es ahí como que hay que bajarle el volumen, que no queremos escuchar. Pero bueno, es confiar que todo lo que Dios nos habla y nos dice es para nuestro bien, aunque no lo podamos entender. Y bueno, ¿cómo empezamos, ¿no?, a escuchar a Dios? Hay una frase también que me gusta mucho una vez que leí que confronta, que dice, no digas que Dios no te habla si no abres la Biblia, ¿no? No digas que Dios no te habla si no guardas silencio, o sea, no digas porque Dios siempre nos está hablando. Y también en esta parte en donde Él siempre nos está hablando, hay momentos en los que Dios guarda silencio en ciertas áreas de nuestra vida. No porque no esté obrando, no porque no esté actuando, no porque no quiera bendecirnos, sino que simplemente hay un silencio en este momento, no por desinterés de parte de Dios, por supuesto, pero hay momentos en los que Él guarda silencio. Y aquí es como que, ¡ay, qué difícil!, ¿no? Habla. Pero hay propósito en los silencios de Dios. Así es. En esos silencios es cuando creces, cuando tu carácter se desarrolla. Cuando Dios está hablando, pues qué padre, ¿no? Todo bien a gusto. Pero ¿sabes qué? Mi vida espiritual ha crecido y mi caminar con Jesús y mi madurez, mi conocimiento sobre Él, ha crecido en esos silencios de Dios.
porque ahí es donde he aprendido como el niño, ¿verdad? Que el niño le dice al papá, ay, quiero este juguete, o dame esto, dame lo otro, ¿verdad? Porque queremos escuchar de Dios porque queremos una respuesta, ¿verdad? Todo empezó con una pregunta, estamos buscando una respuesta. Pero el padre le dice al hijo, espérate. El niño va a aprender a depender de su padre y a confiar en su padre cuando él dice, si mi papá dice espera, yo espero. Si mi papá dice camina, yo camino. Si él dice ahí quietecito, yo me quedo quieto. Porque ahí es cuando el hijo desarrolla esa confianza en el padre. Sí, y fíjate, ay, se me pone la piel chinita, pero en esta parte que acabas de comentar, cómo ya hubo una respuesta de Dios y la respuesta fue espera. No es que no hay una respuesta, no es que no esté atento a nuestra oración, a nuestro clamor. Ya hay una respuesta y esa respuesta es espera. Y me encanta este ejemplo que hemos compartido en nuestras pláticas como amigas, ¿no? Cómo Dios nos da una instrucción, nos habla, nos dice, vas a ir derecho, por ejemplo. Como Siri. Como Siri, como el GPS, en donde nosotros ya sabemos que tenemos una instrucción de Dios, o sea, su voz ya nos dijo, sigue derecho. Pero nosotros podemos ir en este camino y de repente es, ay, pero no tendré que dar vuelta aquí, o sea, pero ay, es que se me hace que ya llevo mucho tiempo caminando así derecho, no tendré que dar vuelta, regresarme, vuelta en U. Y es ahí en donde, justo lo que comentabas, o sea, es ahí en donde tenemos que confiar y esperar a que Dios nos vuelva a dar la instrucción de ahora sí da vuelta, ¿no? Así es. Y el GPS se me hace curioso porque, o sea, es tan inteligente estos celulares o tecnología. Por ejemplo, no te va a decir a la derecha ni a la izquierda hasta que ya vayas llegando, ¿verdad? O sea, no te lo va a decir antes porque te puede confundir. Es lo mismo con Dios Padre. Él no te va a decir, dale a la izquierda o a la derecha antes de tiempo, como dice. Dios no llega temprano ni llega tarde, llega justo a tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos ama tanto que Él no quiere confusión en nuestras vidas. Pero ahí uno está, híjole, ¿y por qué el GPS no me dice que a la izquierda o a la derecha? El GPS te lo va a decir ya cuando estés a 1 cuadra, no a 2 cuadras, no a 3 cuadras, ya cuando vayas a llegar a ese punto. Y fíjate qué lindo Dios también, porque en este momento, aún aunque yo dé vuelta antes por si es que el GPS no se dio cuenta y se equivocó y yo doy vuelta antes. Qué hermoso, porque este mismo GPS, bueno, viéndolo en esta analogía, te va a redireccionar y te va a decir, da vuelta, regrésate para que volvamos a continuar en ese camino. Pero imagínate que en esos momentos no volteemos a ver el GPS, no volteemos a escuchar o no estemos atentos en lo que hice, pues no, nos alejamos de una u otra manera. El GPS va haciendo sus movimientos y te va diciendo y te va hablando para que vuelvas otra vez a ese camino, ¿no? que ya teníamos marcado. Y eso, yo me gustaría, ¿sabes qué, Araceli? Ahorita que estabas diciendo eso, siento que Dios quiere hablarle a las personas que se sienten que su oportunidad ya se les fue. Dicen, no, pues ya me fui por otro camino, mis errores o lo que yo hice en mi pasado. ¿Sabes qué? Dios está diciendo, yo no he perdido control de tu camino, yo no he perdido control de tu vida. Tú te haces sentir con ese caos, con esa confusión, pero Dios en esta mañana te dice, yo no he perdido control. Él sabe, como dices tú, cómo redirigirte. Porque si te das cuenta, te enseña como 2 caminos. Cada vez que tú vas a poner a tu destino final, te da como 2 caminos, ¿no? Entonces, pero esos caminos te llevan al mismo lugar. A lo mejor uno tardas más, a lo mejor uno es más corto, a lo mejor uno tiene más tráfico, pero al final del día te van a llevar al mismo destino. Y el Señor te está diciendo, yo no he perdido control. Y quiero animarte que Dios quiere seguir guiándote. Él quiere seguir guiándote a tu destino porque lo vas a lograr. No es tarde, no es temprano, estás justo a tiempo. Así es, y como ahorita que lo decíamos, Angie, en los silencios de Dios hay propósito. Cuando Dios guarda silencio, como ahorita lo decías, ¿no? Es ese niño que tiene que aprender a confiar, aprender a soltar, aprender a esperar.
y cómo esos silencios tienen un propósito, que es transformar nuestro carácter, porque es ahí en donde logro esa total dependencia a Dios, en los que, como en esos silencios de Dios, nuestra fe es desafiada, o sea, nuestra fe es probada, y en esos momentos en los que podemos sentir que Dios está guardando silencio, es en donde nuestros sentidos, nuestras emociones, pues o quieren tomar el control o empiezan a querer hacerlo, ¿no? Pero volvemos al punto de empezar a desafiar. Y es ahí donde tenemos que aprender a ignorar nuestros sentidos, no a reprimirlos, sino a ponerlos en su justo lugar. Tenemos todo el derecho de sentirnos como podamos sentirnos, no quedándonos ahí, sino sabiendo que mi realidad, lo que yo puedo estar viviendo en este momento, eso es una realidad, sí, y la podemos abrazar, esa realidad, pero también tenemos una verdad, y esta verdad es la palabra de Dios, en donde hay muchísimas promesas para nuestra vida, si aprendemos a esperar y si creemos en que son para nosotros. Amén, así es. Y me gustaría agregar esto, que creo que resume todo. El salmista, Salmo 143, dice, enséñame por la mañana tus misericordias. Fíjate ahí, para escuchar la voz de Dios tenemos que apartar un tiempo. ¿Cuándo es el mejor tiempo donde tú puedes estar en paz, donde tú puedas quitar todas las distracciones? Porque dice, enséñame por las mañanas tu misericordia. A lo mejor para ti funciona en la mañana, a lo mejor para mí en la tarde. Entonces tenemos que encontrar ese espacio. Y luego dice, hazme entender y enséñame el camino por donde debo de andar. Volviendo a enséñame el camino por donde debo de andar. Hazme entender. Qué fácil, ¿no? Es que nos hagan entender. Pero es como que, ok, dejo mi voluntad, dejo lo que yo quiero para que yo pueda entender lo que tú tienes para mí. Sí, el otro día veníamos en el carro y veníamos escuchando una alabanza, ¿no? Que dice, quebranta mi corazón. Ah, sí. Y ya al final, ¿no? Las dos entradas, cantándola, y ya después se dice muy bonito, ¿no? Y yo le dije así, espérate, ¿qué estamos cantando? Le dije. Pero justo es ahí, o sea, donde Dios, yo creo que Él se goza, ¿no? Al escucharnos y a saber que somos esas pequeñas, esas niñas que estamos confiando en ese papá amoroso, ¿no? Y siempre se me viene a la mente esta imagen de la niña que tiene su muñequito y Dios le dice, entrégamelo, tengo algo más grande para ti. Solamente aprendamos a esperar. No es sencillo, pero bueno, es ahí en donde vamos confiando, en donde vamos aprendiendo a esperar en Él, sabiendo que sus planes son mucho más grandes que los nuestros, ¿no? Amén, así es. Y nunca es tarde para redirigir nuestras vidas. Y no sé por qué sigo teniendo este pensamiento, pero creo que hay personas que a lo mejor ya como que, ya no puedo escuchar de Dios, ya no sé cómo, pero Dios te dice, empieza por lo más sencillo. ¿Qué dijimos? Como dice, abre la palabra de Dios, empieza a meditar, empieza a confiar en Él y vas a ver cómo Él va a empezar a dirigir tus caminos. Y al rato ya vas a decir, ese es Dios. Vas a poder identificar porque la práctica desarrolla esa habilidad para que tú puedas distinguir. Al principio a lo mejor es un poquito confuso, pero ya con la práctica, con esas disciplinas espirituales, tú vas a poder ya escuchar a Dios. Claro, y sabemos que el crecimiento espiritual pues no es de la noche a la mañana, o sea, se necesita que seamos intencionales, se necesita leer, se necesita escuchar, pero al final, y fíjate, ahorita se me viene, qué hermoso es porque en este versículo que nos habla la palabra, cómo Dios premia, o sea, es galardonador de quienes lo buscan. ¿Cómo es que el mejor beneficio de buscar a Dios, pues es para nosotros, ¿no? Somos nosotros y todavía Él nos premia por buscarlo. O sea, todavía Él nos premia porque quienes lo necesitamos somos nosotros. Y todavía Él nos premia por hacerlo. Así es. Él es bueno y Él da la recompensa por lo que tú has sembrado, ¿verdad? Como dice la palabra, todo aquel que siembra
para bien, siempre va a cosechar para bien. Entonces, todo lo que tú siembras, las oraciones, tu dedicación, a lo mejor estás en un ayuno, todo eso siempre va a traer algo bueno. Entonces, siéntete confiado con eso, de que Dios siempre va a recompensar lo que tú hagas. Nada es en vano. Todo tiene un propósito. Así es, y pues bueno, Dios siempre nos está hablando de muchísimas maneras. Y solamente recordar esa parte, cuando Dios se queda en silencio es porque hay un propósito en ese silencio. Y bueno, se queda en silencio en cierta área porque Él siempre está ahí, pero hay un propósito. Quizá es que más que hablarnos, Él nos quiere responder de una manera más grande y es entender que no es que Él sea indiferente a nosotros. Él está ahí siempre escuchando cada una de nuestras oraciones. Y seamos en esta parte intencionales de buscar esa palabra, de buscar pues esa guianza, sabiendo que cada silencio puede tener un propósito, pero no necesariamente significa que no nos está hablando. Así es. Entonces, en los silencios de Dios es donde vas a poder escuchar más claro, porque ese es el silencio. El silencio es nadie me está hablando, nada está pasando, pero ahí es donde tú estás recibiendo en tu espíritu. Entonces, te quiero motivar a que pongas atención a tu alrededor. También un punto más que me gustaría agregar en mi caminar con Dios. A veces como Dios me habla es a través de las situaciones que estoy pasando. Por ejemplo, le digo a Jesús, le digo, ok, me gustaría un trabajo diferente. Y de repente, en mi trabajo que estuve, a veces recortan personal o a veces que me bajan el salario. Y yo, ¿por qué está pasando todo esto? Pero todo eso es una respuesta a tu oración. Entonces, pon atención a lo que esté pasando a tu alrededor, porque ese también puede ser un indicativo que Dios ya te está diciendo, es para este lado. Así es. Pues bueno, estuvimos compartiendo este tema. ¿Hay algo más que quisieras agregar? ¿Algo con lo que tú quisieras cerrar? Y pues hay mucho que decir, pero desde mi niñez, pues yo acepté a Jesús a mis 10, 11 años. Entonces, desde niña he aprendido a caminar con Dios. Creo que tenemos que caminar con paciencia, no correr, no apresurarnos, ir al ritmo del Padre. O sea, y eso es lo que te quiero cerrar con eso, de que tú puedas aprender a escuchar la voz del Padre, a escuchar lo que Él te está diciendo y ir a su paso, al mismo ritmo que Jesús. Sí, y bueno, yo también ya para cerrar, algo que no nos permite escuchar la voz de Dios, como lo decíamos ahorita en un principio, es precisamente que dentro de nosotros estén tantas voces, y hay tantas voces, hay tantas cosas que vamos leyendo, aprendiendo. Por eso es tan importante cuidar lo que vemos, lo que leemos, lo que escuchamos, porque todo eso son cositas que pueden estar dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, y que no nos permiten escuchar esa voz, o está a veces tan contaminado, por así decirlo, de miedo, de heridas, de frustraciones, de vacíos, que no me permiten escuchar esa voz de Dios. Entonces, pues como lo decíamos ahorita, vaciémonos de todo eso que hay en nuestro corazón, vaciemos, como dice la palabra, sobre toda cosa guarda tu corazón, y nuestro corazón son nuestros pensamientos, son nuestros sentimientos, son nuestras emociones. Entonces, revisemos qué hay ahí, escudriñemos lo que hay ahí en nuestro corazón. Un inventario. Hacer un inventario precisamente para poder como vaciar esa parte y ahora sí podernos llenar y poder escuchar esa voz. A veces escuchamos muchas otras en vez de escuchar la voz de Dios, de quien nos creó. Así es, así es. Entonces, poner todo en silencio y decir, aquí estoy, Padre, este es mi mejor tiempo. He guardado este espacio para escucharte a ti. Entonces, me gustaría terminar con una oración. Sí, antes de nada más quería
recordar esta porción de la Biblia donde habla Samuel, ¿no? Que escuchaba que sí. le hablaba, ¿no? Que le hablaban y él se levantaba y así como que ¿quién me está hablando, no? Y fueron como 3 veces, ¿no? Hasta que por fin llega y pues Elí supo que era Dios quien le estaba hablando, ¿no? Y cómo él estaba en ese momento en donde no podía discernir que era la voz de Dios quien le estaba hablando. Hasta que a la próxima vez que le dicen, cuando vuelvas a escuchar que Dios te está hablando, en ese momento contesta, heme aquí, que tu siervo escucha. Amén. Creo que eso mismo es lo que nosotros podemos decirle al Padre, heme aquí, que tu sierva escucha, o sea, quiere escucharte. Amén, así es. Así que para terminar, simplemente te damos gracias, Señor, porque tú has hablado a nuestro corazón, que esta palabra sea una semilla que crezca en su tiempo y que podamos nosotros aprender a escuchar tu voz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, nos dio mucho gusto poder estar aquí compartiendo. Angie, muchas gracias por este momento. Siempre es bien enriquecedor para mí compartir contigo. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.